Buenas noches, Karin. Buenas noches a todos. Hola, doctora, buenas noches. Sí, doctora. Hola, buenas noches. Karin, no sé si querés empezar. No funciona su micro, dice. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Puedes empezar. Ok. Solo que se me corrió. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentar este estudio del JCO. Este es un estudio multicéntrico, aleatorizado, fase 3, en donde se compara la radioterapia de ciclo corto más quimioterapia, o sea, un TNT, versus la quimioradio concomitante con quimioterapia adyuvante en cánceres de recto localmente avanzados. Este estudio es el Stellar, fue realizado en China, en 16 hospitales y 11 provincias. Entonces, fue realizado del 2015 al 2018 y fue publicado ahorita en mayo de 2022. Y entonces, solo para, pues, ver algunas cositas con las que yo siempre me confundo. Entonces, bueno, primero que nada, este es el margen anal y ustedes pueden ver mi mouse, yo espero que sí. Entonces, este es el margen anal y la forma en la que uno, o sea, tenemos lo que es el recto y el recto pues se divide en tres: tercio inferior, tercio medio y tercio distal. Entonces, de aquí vamos a medir por medio de la colonoscopía y pues se va dividiendo cada 5 centímetros, de 0 a 5, tercio inferior, de 5 a 10, tercio medio, y de 10 a 15, pues el tercio superior. Solo esta es una excisión mesorrectal, que es lo que le llaman TME, que lo hablaba el estudio, y lo que hacen es que quitan el mesorrecto, que es esta porción que está aquí de grasa, que se encuentra detrás del recto, porque por lo regular, si los cirujanos no la retiran, pues tiene micrometástasis. Y los tipos de cirugía, porque son cosas que las habla el estudio. Aquí tenemos lo que es esta es la cirugía abdominoperineal. ¿Por qué abdominoperineal? Porque realmente cierran el ano y queda el resto del colon, sale a lo que es una estoma. Tenemos lo que es la resección anterior baja, donde quitan una parte de lo que es el recto, donde se encuentra el tumor. Hay resección anterior y resección anterior baja y ultra baja. Entonces aquí hacen una anastomosis. Y luego tenemos esta se llama el procedimiento en bolsa de Harman, donde pues cierran la parte superior del recto que quedó y hacen una estoma y la persona pues queda en ese momento con lo que es una bolsa de colostomía, pero posteriormente pues podría realizarse una anastomosis. Bueno, entonces como les mencionaba, pues el estudio, ellos deseaban realizar el estudio con 600 pacientes. ¿Por qué? Porque preveían que hubiera un abandono del 5%. Entonces, y para que no hubiera error tipo 1. Entonces, aparte de esto, pues otra de las cosas es que es un estudio de no inferioridad.
no están evaluando la superioridad, sino que simplemente que el medicamento pues no sea inferior o peor a lo ya establecido. O sea, no estamos comparándolo con placebo, sino con lo que ya está establecido y que sabemos que sí funciona. Entonces, pues tenían 629, pero como pues fueron excluyendo pacientes, les quedaron solo 599, que fueron aleatorizados. Aquí una de las cosas que más me gustan de los estudios es ver cómo, tanto como qué es lo que le realizan a los pacientes para estudiarlos, para hacerles el estadiaje, como el seguimiento, porque así es como uno seguía. Entonces, pues en el estadiaje, o sea, en el workup de los pacientes, pues todos tuvieron una colonoscopía con biopsia, a todos les hicieron resonancia magnética para evaluar pues la invasión de la fascia mesorrectal, de los ganglios, se les hizo tomografía de tórax y se les hizo tomografía o resonancia magnética del hígado. Y aparte de esto, también les hicieron antígeno carcinoembrionario. Entonces, esto nos indica cómo nosotros debemos de tener a nuestros pacientes y ultrasonido colonoscópico pues fue opcional, no fue a todos. Entonces, quedaron 298 pacientes a TNT, que es el ciclo corto. O sea, TNT significa neoadyuvancia total, y 293 a quimio radio concomitante. Bueno, entonces, ¿a qué se refería el TNT? Entonces, el TNT, pues este brazo iba a recibir 5 días de radioterapia, el ciclo corto, que como todos sabemos, son 5 fracciones de lunes a viernes, y le iban a administrar, o le administraron, 4 ciclos de Capox, 2 semanas después de haber terminado la radio. En cambio, estos de la quimio radio concomitante, pues ellos recibían radioterapia larga, que eran 50 grays en 25 fracciones. Entonces, posteriormente dejaban que pasaran 6 a 8 semanas y se fueron a cirugía. Entonces, 235 pacientes de los de TNT fueron a cirugía y 230 de los de quimio radio concomitante. De estos, 181 fueron a adyuvancia y 170 de los de quimio radio concomitante o ciclo largo fueron a adyuvancia. Entonces, aquí hay como varias cosas interesantes. Primero que nada, pues en este estudio, los pacientes que fueron incluidos eran pacientes con del tercio medio y tercio inferior, a diferencia de otros estudios que más adelante vamos a ver ese resumen. Y lo otro, bueno, entonces, pues por preferencias personales, a veces los pacientes podían tener, hubieron 30 pacientes y 10 pacientes, o sea, 30 en el TNT y 10 en el ciclo largo que tuvieron respuesta clínica completa, entonces decidieron pues no operarse y los dejaron en un esquema de watch and wait. Entonces también lo permitieron. Y luego vemos que aparte o sea, a veces me da como un poquito de curiosidad porque, pero luego lo entendí, que a pesar de que le dieron TNT a este brazo, pues todavía le dieron 2 ciclos de Capox. Y a estos que recibieron el ciclo largo, les dieron 6 de Capox. O sea, 4 aquí y 2, 6. O sea, al final todos recibieron 6 ciclos de Capox. Entonces, solo regresar la previa. Karin, solo claro, regresar la previa. Gracias. Pedro, ¿de dónde salen de esas 6 a 8 semanas de espera a la cirugía? ¿De dónde se sacaron ese número? Estos son como era el estándar de la quimio radio ciclo largo, pues estos vienen de estudios donde compararon que el ciclo largo había que esperar
en ese tiempo prudencial para que así el cirujano hiciera la intervención quirúrgica. Y si esperas 8 semanas, vas a tener más respuestas patológicas completas, que es lo que impacta en el cáncer de recto en cuanto al pronóstico, o va a ser igual, o cómo, o sea, ¿de dónde se sacó esas 8 semanas, ese número? ¿Cuál es el estudio que avala eso? Ahorita no me acuerdo bien del nombre del estudio, doctora, pero eso lo que es que como estaban también los estudios previos cuando hacían todo eso, habían estudios donde les daban ciclo corto, por decirlo así, y los esperaban a la semana. Entonces, iban comparando qué tiempo es el prudencial. Entonces, en la mayoría de los estudios de ciclo largo, es a las 8 semanas o a las 12, que es, pero no me recuerdo bien el estudio. ¿Tú, Luis? No recuerdo el nombre del estudio tampoco, doctora. Bueno, hay que revisar ese estudio porque incluso hay último estudio publicado en el 2016 en el JCO, evalúa 7 versus 11 semanas de espera a la cirugía, y lo que querían ver era si a más tiempo de espera del tratamiento neoadyuvante a la cirugía tenían más pacientes con respuesta patológica completa, que es lo que impacta en el pronóstico de estos pacientes. Y han comparado muchos tiempos desde 1999 a ver cuál es el mejor tiempo quirúrgico para estos pacientes en cuanto a ver si se encuentran más respuestas patológicas completas, y obviamente dentro de los objetivos secundarios evalúan seguridad en cuanto a complicaciones o no de la cirugía, ¿verdad? Pero el último estudio es el GRECAR 6, publicado en el JCO en el 2016, donde evalúan 7 versus 11 semanas para que lo lean, y el resultado fue que no se encontraron más respuestas patológicas completas esperando 11 semanas a la cirugía, y que las complicaciones tampoco fueron más, ¿verdad? O sea, por eso es de que se sigue teniendo o utilizando ese número de 6 a 8, pero no es un número que le salga de la manga o que alguien se lo haya inventado, es un número que ya está comprobado desde estudios de 1999 y que han utilizado hasta 11 semanas, y no hay diferencia entre esperar más tiempo a un paciente a llevarlo a cirugía. Entonces, para que lo lean. Continúa, Cari. Ok. Entonces, esta es la tabla de características. Entonces, los estudios de no inferioridad pueden ser con intención a tratar, como es este. Y entonces, tenemos aquí la división del TNT y la quimiorradio concomitante. Pues la verdad es que estuvieron muy bien aleatorizados, con las medianas de edad, siempre más pacientes masculinos que femeninos. Podemos ver que el 81% de los pacientes eran un T3. Sí incluyeron pacientes con ganglios positivos. Este es la distancia al margen anal. Entonces podemos ver que sí habían en el tercio inferior, estaban con una división del casi 50% entre el tercio inferior y tercio medio. La importancia de esto del margen anal es el hecho de que a veces no, o sea, en el estudio como en el rápido, no lo incluyeron, pero lo vamos a ver más adelante porque ahí tengo la tabla, porque pues lo que están como tratando de evaluar es el salvar el esfínter anal. Entonces, esa es la razón del por qué pues no incluyen en los estudios los que son de tercio inferior. Luego tenemos la invasión a la fascia mesorrectal, que podemos ver que el 56% tenían invasión de la fascia, y también tenemos lo que es la invasión vascular por el tumor. Esto lo evaluaban por medio de la resonancia magnética, y la forma en lo que lo evaluaban era el hecho de que pues estuviera aumentada de tamaño.
el tumor, los vasos. Entonces, aquí, en esto, bueno, solo antes de llegar a esto, pues los pacientes que fueron, dicen que es muy difícil que en un estudio quieran venir y recomendar la quimioterapia adyuvante cuando esta realmente no tiene como un beneficio en la sobrevida global, y que esta, esta por lo regular no tiene tanto beneficio en la sobrevida global de la quimioradio concomitante, o sea, de los de ciclo largo, y en la que la quimioterapia es adyuvante, porque los pacientes pues no se encuentran en las condiciones para recibir todos los ciclos de quimioterapia que necesitan. Y pues la verdad es que a mí sí me gusta mucho lo del ciclo corto, porque recordemos que para que un tumor pues tenga un efecto sobre él, lo que es la radioterapia y la quimioterapia, pues primero que nada necesitamos una adecuada oxigenación para los radicales libres, y estos necesitan que la vascularización pues sea la mejor, y esta es en el momento prequirúrgico. Y aparte de eso, pues la quimioterapia también puede llegar de mejor manera en el momento prequirúrgico. Entonces, y el paciente pues se encuentra más fit antes de ser operado que después de ser operado. Entonces, posteriormente, pues ya tenemos las tablas. Entonces, en esta tabla tenemos la supervivencia libre de progresión. Este estudio, una de las cosas que pues lo ven como que no es lo mejor, es que solo fueron 3 años. Tuvo un seguimiento nada más de 3 años. Entonces, en la supervivencia libre de progresión, dice que fue del 64% para TNT versus 62% para quimioradio, con una P estadística de no inferioridad estadísticamente significativo. Y posteriormente tenemos, como ven, no llegamos a la media, y luego tenemos la supervivencia global. Esta fue a los 3 años del 86% para TNT versus un 75% para quimioradio concomitante. Y esta fue nuevamente estadísticamente significativa. Entonces, posteriormente tenemos la supervivencia libre de metástasis. Esta pues fue de 77 versus 75, a pesar de que es 77 versus 75, no fue estadísticamente significativo. Y luego tenemos lo que es la recurrencia locorregional. Todo esto es evaluado a los 3 años, y fue de 8.4 versus 11%, y tampoco fue estadísticamente significativo. Entonces, aquí esta tabla se encontraba no en el artículo, sino en el apéndice. O sea, como, la busqué porque yo quería ver realmente qué porcentaje habían hecho de resecciones abdominoperineales, resecciones anteriores y procedimientos de Harman. Entonces podemos ver que pues tuvieron resección anterior el 47% versus el 52%, y abdominos perineales el 45% versus el 41%. Pues yo creo que no lo pusieron porque no fue tan, no se miraba tan bonito como las demás gráficas, y pues ellos solo lo mencionan y mencionan que no fue estadísticamente significativo. Entonces, ahora en la resección R0, pues fue del 91% para TNT versus 87%, tampoco fue estadísticamente significativo. Y ahora en lo que es respuesta patológica completa, fue del 17% en TNT versus un 13.9%. Entonces, una de las explicaciones que se encuentran
para lo que es el por qué estos tumores tienen una respuesta patológica completa mayor que los que tienen un ciclo largo de quimio-radio, es porque, pues, al final, a pesar de que sea un ciclo corto de radioterapia, pues, las dosis biológicas son al final las mismas. Y que, pues, necesita un tiempo para que haya una reducción o ya sea una respuesta patológica completa. Entonces, esa es la explicación del por qué estos pacientes pues tienen una tasa mayor de respuesta patológica completa. Entonces, otra de las cosas es que pues como el de los peros de administrar TNT para los pacientes es que los pacientes tuvieron un mayor porcentaje de efectos adversos. Como podemos ver, hablando propiamente de efectos grado 3 y grado 4, entonces tuvieron 15% versus un 2%. Entonces, me lo expliqué de la siguiente manera. Uno es que recordemos que el paciente va a tener más efectos adversos por dos razones. La primera es, estamos esperando de 7 a 14 días después de una radio hipofraccionada para iniciar capos. Entonces, es una pelvis radiada, recientemente radiada. A diferencia de lo que es los pacientes con quimio radio concomitante de ciclo largo, que tienen un periodo de descanso de 6 a 8 semanas entre la cirugía y luego de la cirugía tienen otro tiempo de descanso para poder recibir lo que es la quimioterapia adyuvante. Entonces, esa es una de las explicaciones. Y lo otro es que por lo menos hubo un 10 a 15% mayor de completación de las dosis de quimioterapia neoadyuvante versus la adyuvante. O sea, recibieron más dosis de quimio los de neoadyuvancia que los de adyuvancia. Entonces, obviamente, si uno recibe más quimio que los otros, pues van a tener mayor porcentaje o chance de que tengan un efecto adverso. Entonces, pero dicen que a pesar de ello, pues fueron tolerables. Entonces, luego aquí tenemos en esta tabla, podemos ver los hazard ratios. Bueno, entonces, como este es un estudio de no inferioridad, lo que están evaluando es que no sea peor, no están evaluando si es mejor o no, pero y al tener esto, que pues no, que los índices de confianza no pasan lo que es la línea para evaluar, o sea, el 1, entonces pues solo podemos como suponer o hacer hipótesis de que es mejor o peor. Entonces, pero por lo regular, pues en la supervivencia libre de progresión, pues pareciera haber una preferencia a lo que es el TNT, menos cuando tenemos un ECOG de 1 y cuando hay, aquí en estos pues no hubo una diferencia cuando había o no invasión linfovascular. Y pues aquí lo otro es que pues sí favorece el TNT cuando son de tercio inferior. Otra de las cosas es que tenemos aquí también la supervivencia global y pues en estos también pareciera favorecer lo que es el TNT. Entonces, de ahí, este es a lo que yo quería llegar. Este es como un resumen de los estudios de cáncer de recto. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero que nada, pues tenemos el estudio, el Stellar y el Polish 2. Entonces, tanto el Stellar y el Polish 2 son los únicos estudios de esta tabla en la que pues sí entraban pacientes de tercio medio y tercio inferior. Otra de las cosas
es que estos pacientes pues tuvieron los de Polish 2 tuvieron una mayor tasa de recurrencia locorregional, aunque no había diferencia entre un grupo u otro, pero dice que se explica porque eran localmente, o sea, eran más avanzados que los de los demás estudios porque eran fijos, eran tumores fijos. Entonces, se recuerdan que yo me preguntaba, ¿por qué estos pacientes, o sea, por qué si estamos viendo este estudio de TNT, o sea, cuál es la razón de venir y administrarle quimioterapia adyuvante? O sea, yo no entendía por qué vinieron y le administraron 2 de Capox después, o sea, en adyuvancia a estos pacientes. Entonces, esto lo pude entender porque a diferencia, o sea, todos los demás estudios, si ustedes pueden ver, tienen una tasa de recurrencia locorregional mucho menor, que va entre 8 y 10. Pero todos estos estudios, pues, tuvieron quimioterapia adyuvante, a diferencia de lo que es el Polish, y que maneja tasas de recurrencia locorregional mucho mayores que doblan a los demás estudios. Esa es una cosa. Aparte también de esto, pues tanto el Stellar y el Polish, pues no muestran una diferencia en la supervivencia libre de progresión ni en la recurrencia locorregional como lo que es el estudio rápido y el PRODIGE. Entonces, pues la explicación, o sea, o una de las cosas es que posiblemente sea porque la quimioterapia pues está a base de oxaliplatino y lo que haya que hacer es pues mejorar el esquema de quimioterapia, como en el PRODIGE que le dieron FOLFIRINOX. Entonces, y que podemos ver la diferencia en la recurrencia locorregional y también en lo que es la supervivencia libre de progresión. Pero esto es, pues, a base de una mayor tasa de efectos adversos, porque sí hubo una mayor tasa de efectos adversos cuando se les agregó el irinotecan. Ahora, lo otro que les quería, porque aquí podemos ver la toxicidad, entonces vemos cómo aumenta la toxicidad en PRODIGE en comparación de los demás estudios. Y otra de lo que les quiero mencionar aquí es que se utilizó capecitabina en este estudio. Entonces, pues ellos están como, dice que este es un punto fuerte del estudio, que utilizaron capecitabina porque es pues más cómodo para el paciente administrarle capecitabina, que no es inferior a 5 FU, y que esto pues le permite al paciente pues estar más tiempo en su casa. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que les quería mencionar es, vamos a ver, pues yo creo que eso es como lo más importante. Y pues de las conclusiones, el rango de metástasis a distancia, como lo habíamos mencionado, pues debemos de mejorar el esquema a base de oxaliplatino. Al igual que en el estudio Polish 2, o sea, sí hay un beneficio en la supervivencia global. O sea, cuando tenemos esta A chiquitita aquí, esta marquita, significa que fue estadísticamente significativo. Entonces, pues sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en lo que fue la supervivencia global. Pero al igual que en el Polish, miren, sí hay una diferencia estadística. Pero lo más, o sea, tienen como la pena o el miedo que este beneficio se desaparezca, al igual que en el Polish 2, cuando tengan un seguimiento más largo. Entonces, pues dice que es necesario un follow-up y entonces vamos a tener que ver qué es lo que pasa con este follow-up. Otra de lo que se concluye y que me gustó es que el uso de resonancia magnética debe ser mandatorio
para los pacientes con cáncer de recto, para hacer un adecuado estadiaje. Si usted no le hace una resonancia magnética al paciente, usted no puede estadiar a un paciente con cáncer de recto de manera adecuada. Y que utilizaron capecitabina y que esto pues al final es más conveniente para el paciente y pues no es inferior. Y entonces lo que me gusta de este estudio es que por lo regular los pacientes que tenían, o sea, ustedes no me dejarán mentir, pero pues los pacientes que son con cáncer de recto de tercio inferior, pues al final son pacientes que son excluidos de recibir lo que es TNT con un ciclo corto, porque por el miedo, pues ya sea de que no respondieran, de que el plan a veces, o sea, la mayoría de veces es poder pues conservar el esfínter anal para no condenar al paciente a una bolsa de colostomía. Entonces, yo sí considero que este estudio pues viene a cambiar lo que teníamos como presente y pues eso es lo que traía para el día de hoy. O sea, para resumir, ¿cuáles eran los objetivos primarios y secundarios del estudio y qué respondí, o sea, cuál fue la respuesta o qué resultados tuvimos de estos objetivos para saber si este estudio es positivo o negativo? Ok, el objetivo primario del estudio era evaluar la supervivencia libre de progresión. Entonces, ese era el objetivo primario y luego los objetivos secundarios eran la supervivencia global, la supervivencia libre de metástasis y la recurrencia locorregional. Entonces, pues el estudio demostró que sí es positivo o que sí, que no es inferior para lo que es la supervivencia libre de progresión y pues mostró un beneficio en la supervivencia global. Pero no se encontró una diferencia en la recurrencia locorregional ni en la metástasis a distancia. O sea que los resultados son los mismos. Porque Sí, primero es un estudio, o sea, es un estudio de no inferioridad, no estamos buscando qué es mejor o no, ¿verdad? Ajá, sino que no, uno pues no sea peor que otro, si lo quieres ver así. Ajá. Entonces, o sea, es un estudio que podemos decir que los dos esquemas está bien que utilicemos. Sí, así es. Ok. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es esa respuesta patológica completa que tuvimos en el TNT y en el otro no. Ajá. ¿Verdad? Sí, Julio, ¿cuál es el porcentaje de respuestas patológicas completas que se esperan en cáncer de recto? No sé, la verdad no sé. Valeria. 15%. No sé, doctora. Pedro. Como 10%. No. Luis. 11% aproximadamente. No, hasta el 18% de los pacientes pueden alcanzar respuestas completas en cáncer de recto, ¿verdad? Entonces lo que querés, lo que perseguís ahí, ¿verdad? Son respuestas patológicas completas porque es lo que se va a traducir en el pronóstico del paciente. Adicionalmente a eso, lo que querés, como dijo Karin, es preservar el esfínter por medio de haciéndole un downstaging al paciente para poder hacer cirugías preservadoras de esfínteres, ¿verdad? Que es otra de las cosas, independientemente el tercio al cual se encuentra el tumor, ¿verdad? Entonces, este pues es un estudio que nada más demuestra que un esquema no es inferior a otro, que los dos pueden ser utilizados de la misma manera independientemente del lugar donde se encuentra el tumor. No sé si Luis tiene algún comentario. ¿Me escuchan?
Sí. Sí. Solo voy a compartir algo rapidito. A mí lo que me llamó como mucho la atención es que dice que en los estudios de no inferioridad, pues tratan de buscar eficacia. Entonces, pues sí, sí cumplió con la eficacia porque pues están tratando de ahorrar como recursos utilizando solo 5 días de radioterapia. Eso sí lo cumplió. Y que no utilizan, o sea, yo la verdad es que yo creo que hoy sí entendí lo que es un estudio de no inferioridad y que lo hacen contra un activo, no contra placebo. Eso también es como muy importante. Y dice que los estudios de no inferioridad, pues si se compararan, que no es así, pero que si se compararan contra un placebo, deberían de ser mucho mejor que el placebo. Sí, lo que mostró el estudio es que hacer la terapia convencional no está mal, comenzando por ahí. Quizás hay diferencia en la sobrevida global, porque el objetivo primario no era la sobrevida global, era la sobrevida libre de enfermedad. Lo que sí, donde sí hubo diferencia es en las respuestas patológicas completas, pero que no se tradujeron en una diferencia, o sea, en la superioridad en la sobrevida global, en la sobrevida libre de enfermedad, que tampoco fue el objetivo primario, sino que era la no inferioridad. Entonces, sería de escoger bien a qué paciente le vamos a dar TNT. Por ejemplo, lo que dice Karen es cierto, las cuestiones de costos también hay que tomarlas en cuenta, y quizás por ser una institución y tener muchos pacientes del interior nos convenga más el TNT, pero tampoco hacerlo de forma convencional, o sea, quimioradio, cirugía y quimio no está mal. Ahora bien, lo que habría que ver es qué esquema de TNT es el mejor, porque en el Prodigy era más tóxico, pero usaban un triplete antes de la operación, y en todos los demás usaban capecitabina o fluoracilo y oxaliplatino. De eso creo que no hay un estudio que compare todas las secuencialidades de TNT. Entonces, al final, cualquiera de las dos que hagamos está bien, pues lo que comprendí del estudio y del cuadrito resumido. Sí, yo, o sea, igual que tú, estoy de acuerdo que cualquier estrategia de tratamiento que hagamos, pues ninguno, los dos son iguales, pues, si lo quieres ver así, no hay uno mejor que otro. En cuanto a estamos de manera institucional, puede salirnos, obviamente el costo del tratamiento va a ser menor porque los días de estancia hospitalaria son menores, ¿verdad? Entonces, eso va a disminuir costos, pero ustedes también tienen que pensar que pues ya el otro año se van al medio privado, ¿verdad? Y ahí pues la gente, la mayoría de las veces o algunas veces está buscando cuál es su mejor tratamiento, ¿verdad? No tanto que le va a salir más barato, ellos se quieren curar. Entonces, Sí, el mejor tratamiento es el TNT por las respuestas patológicas completas. es correcto, esa es la respuesta, ajá. Porque eso es lo que le va a impactar al paciente en el pronóstico más adelante, ¿verdad? Entonces, yo les aseguro, ustedes le tienen que decir, bueno, estas son las dos opciones de tratamiento que tienen, ¿verdad? ¿Qué le recomendaría yo? Esta, aunque sea más cara, ¿verdad? ¿Por qué? Esa es la respuesta que los pacientes van a buscar de ustedes, ¿verdad? Pero esa información la tienen que tener en la mente ustedes, ¿verdad? No, o sea, en ese momento no sacan un estudio y le van a empezar a presentar esta presentación porque no van a entender nada primero. Entonces, por eso es que uno requiere de saber esta información, ¿verdad? Requiere de saber en cuánto tiempo lo van a operar y por qué en ese tiempo, ¿verdad? Porque esas son las respuestas que el paciente busca, ¿verdad? Sí. Eso y obviamente cuidar la calidad de vida del paciente, ¿verdad? O sea, si los pacientes se hablan, ¿verdad? Y los pacientes ven que unos quedaron con bolsa y otros sin bolsa, ¿verdad? Y obviamente
El que quedó sin bolsa va a decir, bueno, porque le dieron algo distinto o te van a recomendar o cualquier cosa. Obviamente va a ser dependiendo de dónde esté el tumor. Tampoco va a depender tanto de nosotros, sino que como más que el cirujano en donde nos apoyemos. Pero, o sea, al cirujano sí le va a impactar el tratamiento que nosotros le demos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a su tratamiento quirúrgico, obviamente. Entonces son como la información que tienen que saber, ¿verdad? Para poder ya, pues el otro año salen a la clínica y van a tener que dar todas esas respuestas en una consulta que ustedes no estaban preparados porque no saben ni para qué llega el paciente, ¿verdad? Entonces, obviamente institucionalmente es más barato el rápido, pero no quiere decir que sea rápido para todos lo mejor, ¿verdad? Probablemente hasta ahorita no es la información que se tiene. Otra de las cosas es que estaba viendo que utilizaron IMRT para darle la radioterapia en ciclo corto. Bueno, y personalmente, obviamente, también uno depende cómo se entrene, porque pues uno va agarrando más seguridad en cuanto a más tratamiento de ese esquema utilices, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando me entrené en darlo todo, el tratamiento total neoadyuvante, ¿verdad? Y ese es como al donde más me inclino, ¿verdad? Lejos de dar adyuvancia, porque pues he visto resultados buenos, porque el paciente lo tolera mejor, porque puedo ver la biología tumoral de mucho mejor manera en la neoadyuvancia, porque las cirugías pueden ser un poquito más factibles que darlo. Luego, en lo que el paciente se recupera, pierdo más tiempo en la adyuvancia o se pierde el paciente porque ya no quiere saber nada del tratamiento. Entonces son como muchos factores que también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Para poder ofrecer un tratamiento al paciente, ¿verdad? Entonces yo estoy a favor, ¿verdad? Personalmente, pero de repente influyó un poquito como me entrené, ¿verdad? En darle el tratamiento neoadyuvante total y, pero es como uno va agarrando un poquito más seguridad, ¿verdad? Entonces esa es otra de las cosas a tomar en cuenta. Doctora, una duda. Sí. Son dos preguntas. ¿Usted sí está de acuerdo en darle TNT en los tercios inferiores? Y la otra duda es, a los que se les damos TNT, ¿está de acuerdo con el esquema rápido que eran los 8 ciclos de Capox? ¿O se le da el Stellar que sean 4 Capox y 2 de adyuvante? Pues yo no estoy de acuerdo tanto en dar el tratamiento en la adyuvancia, ¿verdad? Como te repetía, estoy de acuerdo en dar todo el tratamiento, o estoy más a favor de dar el tratamiento total en la neoadyuvancia, ¿verdad? Esa es una respuesta. Y la segunda es que hasta ahorita, antes daba como miedo dar el ciclo corto en pacientes con tumores de tercio inferior porque no sabíamos o no teníamos esos datos de que si les iba a ir igual que como lo estábamos dando previamente, ¿verdad? La realidad es que los estudios de radioterapia rápida o de ciclo corto incluyen pacientes en tercio inferior. Entonces, o sea, eso es algo que te apoyaría a utilizar estos esquemas de ciclos cortos, ¿verdad? Entonces, yo no vería mal en utilizarlo. La realidad es que por ser de tercio inferior, a mí todavía me da un poquito de frío utilizar el esquema rápido, porque lo que quiero es la mayor respuesta, ¿verdad? Que queremos para poder preservar ese esfínter y hacer el mayor downstaging que se requiera o que se pueda, ¿verdad? Entonces, yo te diría, yo estoy a favor de la total neoadyuvancia, todo en la neoadyuvancia, uno, y dos, el esquema rápido todavía me queda un poquito la duda en tercio inferior, aunque la información está y incluyen pacientes en tercio inferior.
Gracias, doctora. No sé si alguien más tiene algún comentario o el doctor Castro. Pues sí, cada vez estamos más convencidos de usar el TNT desde el inicio, ¿verdad? Pero cuesta el cambio generacional ahí, ¿verdad? Cuesta. Porque ahí en la consulta creo que le siguen dando esquema largo a todos. Sí. Y discute uno los temas y presenta la información, pero ahí cuesta, no sé qué tanto. Pero así es la cosa. Y cuando presentamos con Luis ese caso, creo que fue en el 2000, el año pasado, habrá sido Luis, que presentamos allá en Nutrición ese caso, nos batearon ahí por haber sido de tercio inferior, ¿verdad? Pues la radioterapeuta y Huitzil fue que nos dijeron, no, es que como es del tercio inferior, mejor denle esquema largo. Pero como usted dice, los datos están presentados no importando el tercio, ¿no? Y eso es lo que hay que procurar, que todos reciban la TNT. Sí, sí, igual creo que presentamos con Luis un caso donde el argumento era también del doctor Huitzil, era que era de tercio inferior y a lo mejor era darle esquema largo. Pues yo creo que va a depender de la experiencia y como bien dice el doctor, de cómo se familiarice uno o cómo se vaya acostumbrando a la nueva información, ¿verdad? Entonces, pues hay quienes en cáncer gástrico, por ejemplo, no usan FLOT, ¿verdad? Y eso está pues, más que probado y tal vez siguen utilizando Magic, no sé, ¿verdad? Entonces, va a depender de cómo uno se familiarice, pero la verdad, la realidad es que si uno no, pues, aprende y tiene la información, no va a usar las cosas primero, o si no las va a hacer, no las va a hacer con la seguridad que se requieren. Entonces uno va agarrando como cierta seguridad en ciertos esquemas o como cierta confianza, más bien dicho, a algunos tratamientos, pero pues tenemos que saber la información y de acuerdo con el doctor, el curso rápido incluye pacientes con tercio inferior y no habría por qué no darse, pero esa es la realidad. ¿Sí? Y eso era, doctora. Bueno, muchas gracias a todos. Que descansen, que pasen feliz noche. Pues buenas noches. Hasta luego. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Adiós.